Ya estamos todos. Bueno, comienzo entonces. Buenas noches para todos. Este es entonces nuestra tercera charla, nuestro tercer encuentro. Este es el título dentro de la segunda parte que vamos a comenzar hoy, que vamos a terminar Dios mediante en una reunión que después vamos a fijar con Jorge dentro de un mes más o menos, ya le vamos a comunicar. Vamos a empezar esta segunda parte con en la pregunta, el argumento cosmológico que es ¿por qué existe el universo? Y en esta primera parte, ¿por qué comenzó el universo? La pregunta por el comienzo del inicio del universo, y ya enseguida vamos a situar esta temática dentro de nuestro plan de 4 charlas para ver por dónde vamos. Habíamos antes visto en la introducción la cuestión de los argumentos en favor de la existencia de Dios, el tema de racionalidad cerrada y abierta, las características de los argumentos en favor de la existencia de Dios. La anterior, habíamos hecho una especie de sobrevuelo bastante general, sobrevuelo al fin, sobre los múltiples caminos de, que no solamente para mostrar que no es solamente a partir del argumento cosmológico, sino que había varios caminos muy ricos que incluían la ética, la evidencia histórica, la belleza. Y ahora nos vamos a centrar entonces en la segunda parte, entrando concretamente en tema de por qué existe el universo y el argumento cosmológico, el llamado argumento cosmológico. En esta charla, que es la tercera, que vamos a completar después con la última, en esta vamos a ver por qué comenzó el universo, cuestionarnos respecto del inicio del universo y si eso tiene alguna correlación o no con alguna prueba de la existencia de un Dios creador. Para terminar en la última charla con, creo que es el tema preferido de Jorge, también lo es el mío, ¿no? ¿Por qué el universo está preparado para la vida, el llamado ajuste fino o principio antrópico? Ese es el tema que vamos a ver la vez que viene, Dios mediante. ¿Se escucha bien por ahora? ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, Perfecto, perfecto. Quería chequear porque yo no veo nada, sino solamente mi pantalla, por eso. Gracias. Bien, vamos a empezar encuadrando el tema y mostrando, para comprender mejor el encuadre del tema, hay que entender la visión que había dominado durante muchos siglos el, digamos, a los pensadores, a los religiosos, a los filósofos, incluso a los científicos a lo largo del tiempo. ¿De qué se trataba esa visión? Eh, por un lado, tenemos una serie de acontecimientos del siglo XX que pusieron patas para arriba esa visión. ¿Por qué? Porque por un lado se desarrolló, se descubrió a partir ya de finales del siglo XIX, comienzo del XX, la naturaleza verdadera de la materia y la energía, la mutua equivalencia, la famosa fórmula de Einstein de la equivalencia de la materia y de la energía, el descubrimiento de la teoría cuántica con el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de relatividad en su versión restringida y general, la teoría del Big Bang y el discernir en qué consiste la estructura del del espacio-tiempo, la constante de la velocidad de la luz, una serie de descubrimientos que cambiaron dramáticamente la visión que se tenía del universo. ¿Por qué? Porque había reinado durante muchos tiempos, siempre con honrosas excepciones, la visión de que el espacio era eterno, increado, estático, inmutable. Es una concepción que ya habían
plasmado los primeros filósofos griegos, así por el siglo VI y V antes de Cristo, e incluso antes en los mitos, y que había permanecido con pocos cambios a lo largo de la historia del pensamiento. Ahora se descubría una nueva visión científica que, digamos, asumía que el universo había comenzado a existir, que no era estático, que no era increado, o por lo menos que no era eterno, estático, inmutable, datos de la realidad que se estaban midiendo, y que había comenzado a existir y que ahora permanece en evolución, en expansión. Eso, como digo, cambió totalmente la visión del mundo. Y surge una nueva disciplina que es la cosmología científica. Antes, cuando se hablaba de cosmología, era una cosmología mítica o una cosmología filosófica, una visión, una cosmovisión del universo, donde en mucho no entraba a opinar la ciencia, más allá de los debates que hubo, tipo, por ejemplo, Galileo, el heliocentrismo y todo eso, la visión en general del universo fue cambiando muy lentamente respecto de esa visión en que vivimos en un universo estático, inmutable, y que los astros son eternos y que no sufren evolución. Nace entonces, en estos siglos últimos, una moderna epistemología, una moderna teoría de la ciencia. ¿Y por qué digo esto? Cuando se plantea la nueva cosmología, nace junto con esa cosmología un nuevo método de hacer ciencia que tiene una sana autonomía respecto a los presupuestos filosóficos y teológicos que habían regido hasta ese momento. Ya vamos a ver ejemplos concretos de esto, pero es una nueva disciplina con un nuevo método, que es el método científico que cobró tanto desarrollo y auge en estos últimos tiempos con los descubrimientos que acabo de mencionar. Veamos entonces, ya que vamos a hablar sobre cosmología, es decir, la ciencia que estudia el cosmos en su conjunto, desde el punto de vista científico, en este caso, los datos científicos nuevos, modernos en el sentido que es una adquisición del siglo pasado, del siglo XX, no se sabía antes todo esto, y vamos a ponerlos como trasfondo después para presentar las pruebas filosóficas respecto de el inicio del argumento de la existencia de un creador. Los datos científicos, los descubrimientos fundamentales. Uno de los fundamentales avances fue en 1929 cuando Edwin Hubble, un astrónomo inglés, creo que era inglés, analizando, ahora me entró la duda, el, analizando el espectro de las galaxias, es decir, la composición espectral de la luz de las galaxias, descubrió, hay un fenómeno que se llama corrimiento hacia el rojo, es decir, es el efecto Doppler en las bandas espectrales, en la absorción del hidrógeno. Lo que descubrió analizando este espectro es que los objetos lejanos, es decir, las galaxias lejanas, no estamos hablando del grupo local de galaxias, la Vía Láctea y algunas galaxias satélites, sino las galaxias alejadas se estaban expandiendo, se estaban alejando unas de otras, no es que se estuvieran alejando de nosotros, esto es importante destacar, sino que se alejan unas de otras las galaxias, y que midió esa tasa de expansión a raíz más o menos de 71 kilómetros por segundo cada megaparsec. Esto es una unidad de medida astronómica, no hace falta definirlo, equivale más o menos a 3,26 años luz. O sea, cada vez que uno
se aventura en el espacio y cada 3 años luz más o menos aumenta esa aceleración, ese distanciamiento entre las galaxias a esta velocidad. Ese es un poco el tema. Y esto llevó, este alejamiento entre sí de las galaxias, llevó a postular que hubo un inicio, es decir, es como que enseguida se rebobinó la película para atrás y se postuló que si las galaxias se alejaban unas de otras, todo había comenzado en un punto singular. Esto que comenzó con una teoría, tiene mucho que ver con esto Lemaitre, un abate belga, que es sacerdote, abate, se postuló que había comenzado entonces el universo, más o menos se le fijó la fecha en 14.000 millones de años, en un punto singular y ultra energético, en un evento conocido como el Big Bang. Esa gran explosión fue lo que dio inicio al universo. Esto, si bien es una teoría, goza de un consenso casi absoluto entre los científicos porque fue confirmado muchas veces. Se midió lo que se llama la radiación cósmica de fondo, que es una especie de residuo de esa gran explosión. Es una temperatura, digamos, de fondo del universo de más o menos 3 grados Kelvin. Y se realizaron confirmaciones, la primera, la más famosa, fue la de Penzias y Wilson en 1964, que les ganó el premio Nobel, y después últimamente confirmada por un satélite, el satélite COBE en 1992. O sea, es una teoría ampliamente verificada por observaciones científicas. Pero no solamente eso, hubo una sorpresa adicional, relativamente reciente. En 1998, además, se descubrió que el universo no solamente se expande, sino que se expande aceleradamente. Y entró a jugar un papel importante una misteriosa energía llamada la energía oscura, relacionada con unas ecuaciones de Einstein. Lo importante aquí es que no solamente entonces el universo se expande, sino que se está expandiendo cada vez más velozmente. Lo cual, por supuesto, deja absolutamente relegada la idea de un cosmos estático, inmutable, que se mantiene idéntico en el tiempo. Todo lo contrario, diríamos. Entonces, en resumen, la cosmología científica, los datos científicos del universo en el que vivimos actualmente nos habla de un universo con inicio y con expansión acelerada. Bien. Ahora bien, se plantea entonces, vamos a cotejar esto un poco con las visiones tal vez caricaturescas que pueden aparecer cuando uno lo confronta con las visiones filosóficas y teológicas que existían hasta ese momento, y aparecen controversias que no son tales, falsas controversias. Y así como en la teoría de evolución, que no es el tema de esta charla, se produjo una falsa controversia entre aquellos que creen en la creación del hombre y aquellos que creen en la evolución, una falsa controversia que por lo menos dentro de la Iglesia no existe como tal, por lo menos desde el punto de vista ortodoxo no existe como tal. También se planteó una falsa controversia entre los que postulaban el Big Bang como causa excluyente y aquellos que decían que no hay ningún Big Bang, sino que el universo fue creado por Dios al principio. Decimos que esto es una falsa controversia, fruto del choque de dos corrientes contrapuestas y dos corrientes en sí mismas deformadas, tanto de la verdadera ciencia como de la verdadera fe. Es decir, no estamos acá en un diálogo entre ciencia y fe, sino entre dos visiones deformadas, de un lado de la ciencia y del otro lado de la fe. ¿Cuáles son estas dos visiones? Por un lado, el cientificismo,
el cientificismo que traiciona el verdadero método científico, se aparta del método científico. Esto no se trata de aquello que la Iglesia le dice a la ciencia, lo que tiene. No, no. Acá estamos hablando del método que las ciencias positivas desarrollan para el ejercicio recto de su ciencia. Que tiene que ver con el método experimental, que tiene que ver con la verificabilidad, que tiene que ver que tiene que ver con el hecho de que se pueda repetir, etcétera. Una serie de normas del ejercicio recto de toda ciencia positiva. El cientificismo traiciona este verdadero método científico. ¿Por qué? Porque mete en el discurso conceptos filosóficos desde un discurso aparentemente científico. Es decir, nadie, o sea, es perfectamente válido que un científico saque conclusiones filosóficas. Es más, es deseable que lo haga. El problema es cuando lo hace desde un discurso supuestamente científico y no cambiando el registro de su discurso y diciendo que ahora va a sacar conclusiones filosóficas. Conclusiones que ya no dependen del método científico, sino que tiene su propio lenguaje y su propia metodología, que es el filosófico o en todo caso el teológico. Aquí se extrapola, se salta a un método que es filosófico sin avisar que se cambió de registro, y esto mueve mucho a confusión. Ya vamos a ver un ejemplo concreto, pero varios divulgadores muy famosos como Carl Sagan o como el reciente fallecido Hawking lo hacían. Ya vamos a ver un ejemplo. De todas maneras, más allá, por supuesto, de el mérito que tenían como científicos y divulgadores. Ya enseguida, como digo, vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice el cientificismo? Que hallar el cómo, el mecanismo de las diferentes cosas desde el inicio del universo, el Big Bang como tal, es una teoría científica, muestra los mecanismos, se habla de este instante primero, una singularidad inicial, ultraenergética, etcétera, que es una descripción científica, y esto equivale, según el cientificismo, a conocer el porqué último, es decir, por qué el universo existe y no existe la nada. Y con esto pretende desplazar el discurso teológico y filosófico. Es decir, la respuesta al porqué ahora la provee la ciencia y no la filosofía y la teología. Aquí es donde, desde el método científico, se quiere saltar a un método filosófico, pero, como yo digo en una imagen, sin dejar el guardapolvo, sin colgar el guardapolvo, sin guardar el microscopio o el telescopio o el radiotelescopio, lo que fuera, y opinar en cuanto a ser pensante, sino seguir con el método científico, pero opinar filosóficamente. No sé si esto queda claro y se entiende. Cualquier cosa, por favor, anoten y volvemos. Después de esta exposición me gustaría, por supuesto, lo más rico que es la charla con ustedes. Entonces, aquí aparece Dios compitiendo en ese primer momento con la aparición del cosmos o en su caso del hombre, es decir, o una de Dios, o es Dios quien causa el Big Bang, o es las leyes inmanentes del mundo la que la causan. Tenemos que elegir entre uno y el otro. El método científico desplaza la explicación de Dios y ya no hace falta Dios para explicarlo. ¿Ven? Pone en un mismo plano. Ya vamos a ver que esto es una visión deformada de lo que la fe dice respecto del inicio, ya que del inicio del cosmos se trata nuestro tema, aunque se podría aplicar para otras temáticas. Por otro lado, en el otro extremo, deformando la fe, el ejercicio verdadero de la fe, está lo que llamamos el fundamentalismo bíblico, que tanto mal ha hecho a la fe. ¿Qué es el fundamentalismo bíblico? Es tomar
las escrituras, fundamentalmente, sin ningún trabajo de interpretación. Ustedes saben que la Biblia, no tenemos tiempo, por supuesto, para meternos en el tema, es una biblioteca de libros escritos a lo largo de muchos siglos, de casi 20 siglos de historia antes de Cristo y un siglo después de Cristo, se fueron poniendo por escrito y es una biblioteca de estilos, es una biblioteca de recursos, es una biblioteca de autores que se dirigen a situaciones y públicos muy diversos y con estilos muy diversos. Y todo esto el fundamentalismo quiere borrarlo y decir, la verdad es lo escrito negro sobre blanco sin ningún trabajo de interpretación. Y con eso se es infiel a los textos y, por ejemplo, se es infiel al estilo mítico tan rico de los primeros capítulos del Génesis. Y se hace pasar porque Dios verdaderamente creó al hombre amasándolo de barro, o que el universo verdaderamente se creó en los 6 primeros días, cosas que el relato mítico, el autor de los relatos míticos no tenía en mente decir. El autor inspirado no quería decir eso, no quería hacer una crónica científica de los sucesos. Después vamos a volver sobre eso, pero lo que quiero entonces ahora recalcar es esta incoherencia del fundamentalismo bíblico. Es una fe ciega que no se preocupa por las causas naturales, las leyes naturales, y no le interesa entrar en contradicción. Si aparece en una narración que Josué, como aparece en un momento, detuvo el sol, bueno, entonces textualmente fue eso lo que pasó. No trata de ver el trasfondo mítico de la narración. Es decir, no hay posibilidad de un diálogo racional con ninguna ciencia, porque para el fundamentalista la fe es irracional y no se dialoga con nadie. Así lo dispuso Dios, que puede disponer y suspender las leyes a su antojo, y punto. No hay diálogo y puede ser perfectamente irracional. Por lo tanto, no hay puente posible, no hay reflexión posible. Y Dios es, como les digo, un titiritero que maneja a su capricho a las leyes. Imagínense que es imposible absolutamente el diálogo entre estas dos corrientes opuestas. Pero entonces, ¿cómo se entiende verdaderamente las respuestas desde la fe? A acusaciones concretas, iba a mostrar, dije, un ejemplo concreto del reciente fallecido Stephen Hawking, y hay ejemplos como Carl Sagan, también fallecido astrónomo, Hawking, un científico genial, grandes aportes a la ciencia, gran divulgador, pero pésimo filósofo cuando quería hacer filosofía sin conocer la filosofía. Y desde un discurso científico, podría haberlo hecho cambiando de registro y avisando que cambiaba de registro. Pero fíjense, por ejemplo, este texto de su libro, famoso libro, La historia del tiempo. Dice Hawking en este texto: en tanto que el universo haya tenido un inicio, podemos suponer que tuvo un creador. ¿Ven? Enseguida asocia inicio con creador. Pero si el universo está realmente autocontenido, se está refiriendo a un modelo cosmológico de él, que es perfectamente científico, de un universo sin inicio en el tiempo, usando la teoría general de la relatividad sobre un universo que se curva en sí mismo. Es un modelo científico el que está proponiendo él, que dejémoslo claro. Pero al mostrar este modelo científico, saca una conclusión filosófica sin decir que es una conclusión filosófica. Es decir, parecería que su modelo científico lleva a esta conclusión. Si el universo está verdaderamente autocontenido, sin un borde ni un confín, no tendría principio ni fin. Entonces, ¿qué sitio habría para un creador? Fíjense, está asociando la idea de un creador con la idea de alguien
incluso de barba, que está ahí sentado en el instante inicial, compitiendo con el Big Bang o compitiendo con el inicio del universo. ¿Es una cosa o la otra? Entonces, como digo, o una de Dios, o una de dos. Dios creó al principio todo directamente reemplazando al Big Bang. Si Dios creó las cosas, no podemos hablar del Big Bang porque es una blasfemia, estamos reemplazando la acción de Dios. O el universo se creó a sí mismo, digamos, por sus propias leyes, sin la intervención de un principio externo. O sea, surgió de la nada, pero sin la intervención de nadie. Un universo que, como decía Hawking, comenzó a existir sin la necesidad de un acto creador. Una vez más, dos posturas que son, en un ejemplo concreto, hijas del cientificismo y del fundamentalismo, dos posturas que chocan mutuamente y no pueden reconciliarse. Ahora bien, es importante, ahora entramos en la respuesta y encuadramos un poco el tema antes de hablar del argumento cosmológico, es importante entender que los conceptos de inicio y origen son dos conceptos complementarios. Los primeros relatos del Génesis, de los cuales se saca el tema de la creación de los 6 días como si fuera cronológicamente exacto y se lo pone a competir con el Big Bang, los fundamentalistas, digo, hacen esto, están redactados en lenguaje mítico. En realidad, los 11 primeros, capítulos del Génesis están redactados en ese lenguaje. Y es un lenguaje muy rico, lleno de símbolos, que no quieren hacer una descripción teórica como los que hacen las ciencias exactas, ni una crónica histórica. Lo que se intenta es explicar, es revelar el cómo y no el porqué de la creación, no el cómo, el mecanismo. Y el mensaje del Génesis es, en muy resumidas cuentas, que el universo todo y el hombre en particular existen por un acto creador de Dios, por un acto de amor de Dios. Acá no se está hablando del cómo, de los mecanismos de la creación. Y acá, y es muy importante decirlo, la Iglesia lo fue desarrollando muy profundamente a través de la intervención de San Agustín, de Santo Tomás, de muchos padres y filósofos de la Iglesia, que cuando decimos que Dios crea, no nos estamos refiriendo a un acto puntual en un momento del pasado. No es que la actividad creadora de Dios se agotó en el pasado y después Dios se ausentó, se retiró. Si hubiese sido de esa manera, podríamos establecer cierta controversia entre modelos cosmológicos y el acto creador, porque es algo que ocurre ahí en ese momento y chau, después ya dejó de existir. Esto es el modelo, si quieren, del deísmo con D, de la Revolución Francesa, del ala deísta de la Revolución Francesa, que planteaban justamente este Dios relojero. Pero bueno, esto es otro tema. Lo que nos interesa en este momento destacar es que cuando decimos que Dios crea o creó, no podemos sino usar verbos humanos para referirnos a estos misterios, conjugados en pasado, como lo hace la Biblia. Lo que queremos decir en el fondo no es que Dios realiza un acto puntual, sino que Dios, en su acto de creación, funda una relación de dependencia en el ser del universo respecto de él. Crear significa que el universo en su ser depende de un acto de amor de Dios. Dios desde la eternidad funda ese acto de amor que hace que el universo exista. Por lo tanto, la creación es una relación de dependencia del ser de las cosas de ese acto de Dios. Y no necesariamente se ubica en un inicio, aunque sí tuvo el universo un inicio, no se agota en ese inicio, porque el acto de creación es mucho más que haberle dado inicio como una especie de cuerda al reloj.
el universo existe porque es sostenido en el ser por este acto de creación de Dios. Si esto, les digo, no les resulta fácil de asimilar, por favor después lo dialogamos. Entonces, el Big Bang y la creación divina son dos conceptos que surgen de diferentes planos. Esto es vital para entenderlo, para entender además la relación entre la ciencia y la fe. El plano horizontal es el plano del científico que muestra cómo el universo físico se inició y evoluciona. Y el plano vertical que muestra cómo Dios sostiene el ser del universo desde su inicio hasta su fin. Y esto es el plano, como digo, vertical. Esto también funda la relación ciencia y fe con cualquiera otra disciplina, sea la antropología, la psicología, la disciplina que ustedes quieran. Y afirmar que en el avance de la ciencia, y con esto pasamos al tema siguiente, simplemente les dejo esta imagen, afirmar que el avance de la ciencia, como afirman los positivistas o los cientificistas, va a desplazar a Dios, es parecido a afirmar que como tenemos tres dimensiones y podemos avanzar y expandirnos en esas tres dimensiones, alto, largo y ancho, finalmente la expansión de esas tres dimensiones va a terminar por derogar la cuarta dimensión del tiempo. Son planos diferentes. Las tres dimensiones tienen que avanzar en la medida que el hombre avanza en la conquista del espacio, pongan esa imagen espacial. Pero eso de ninguna manera va a derogar la cuarta dimensión. Esa misma analogía hay que aplicar en la relación entre ciencia y fe. Son coextensivas las tres dimensiones espaciales y la dimensión temporal de la cual también habló Einstein. Bien, hacemos una pausa, entonces respiramos y presentamos el argumento cosmológico. Es decir, lo que queremos acá entonces es haber planteado una especie de escenario para después entender mejor de qué se trata el argumento cosmológico. Citamos primero tres pasajes de las Escrituras que ya hablan de este argumento cosmológico. Este argumento tiene una fuerte raigambre bíblica, aunque después tuvo un fuerte desarrollo también, valga la redundancia, filosófico. ¿Qué dice estos textos? Bueno, el libro de la sabiduría decía concretamente lo mismo que después Santo Tomás desarrolla. A partir de la grandeza y la hermosura de las cosas se llega por analogía, es decir, por comparación, usando estas imágenes, este lenguaje humano, estas imágenes de la creación, a contemplar a su autor. Ya esto lo decía el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento. La carta a los Romanos de San Pablo dice algo parecido, dice que Dios se hace visible a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Una imagen muy parecida a la del libro de sabiduría. Y por último, se puede citar muchos más ejemplos, Juan Pablo II especialmente, dice que en el Catecismo de Iglesia Católica, dice que concretamente desde el movimiento, desde el devenir, de la belleza del mundo, desde el orden, se puede conocer a Dios como fin y como origen del cosmos. El que sostuvo principalmente este argumento, el que lo desarrolló principalmente y de una manera muy destacada, famosa, fue Santo Tomás de Aquino. Nos ubicamos en el siglo XIII, su Magna Summa Teológica, y desarrolla especialmente las 5 vías para probar la existencia de Dios. No vamos a desarrollar esas 5 vías, no tenemos tiempo para desarrollarlas, pero vamos a presentar cuáles son las intuiciones fundamentales
de estas 5 vías. Lo que decimos es que el mundo es el punto de partida que me conduce a Dios. El mundo es el punto de partida que me conduce a Dios. Viendo el mundo, que es una evidencia ante mis ojos, ante mi sentido, puedo llegar de lo creado al creador, de lo bueno al bien, del orden y la finalidad a la suma inteligencia. Vamos a particularizar un poquito en el primer punto para mostrar el argumento cosmológico. Hablamos de las evidencias de la creación. Las evidencias de la creación dicen que toda criatura muta, nace, muere. Hay un movimiento constante en la naturaleza. Es decir, es un dato de la realidad, un dato que registramos cuando vemos la creación. Eso es lo que nos dice, salimos a la naturaleza y eso nos dice la creación como un dato evidente. Toda criatura nace, muere, se transforma, hay un movimiento constante en la naturaleza. Esto, diríamos, es un dato de la realidad que es incontrastable. Todo lo creado, dice, reflexiona Santo Tomás, es contingente. ¿Qué quiere decir que es contingente? Existe, pero podría no haber existido. Es decir, desde una piedra hasta una persona. Si mis padres no se hubiesen conocido, yo no existiría. Si una piedra, por ejemplo, un volcán, no hubiese entrado en erupción en tal fecha, en tal era, esa piedra concreta no hubiese sido expulsada al aire y no existiría. Es decir, nada tiene razón en sí mismo para existir, sino que existió por causa de otra razón que le viene dada de afuera. Todo en la naturaleza, absolutamente todo, nos apunta a una causa que no está en sí mismo, sino en otro. Esto es una intuición fundamental que nos hace ver que todo lo creado, que toda la creación, que toda la naturaleza, si quieren, desde las estrellas, el hombre, hasta el más pequeño de los seres, es contingente, no existe por sí mismo, sino que provino de otro. Es decir, además, desarrolla Santo Tomás en estas vías, no solamente lo creado es contingente, no tiene la razón en sí mismo de su existencia, de su movimiento, sino que además tiene una finalidad que va más allá de su propio movimiento. Esto aparece claramente, y lo vamos a ver Dios mediante la próxima charla, con el argumento del ajuste fino, cómo el universo parecía conspirar para la aparición del hombre, es decir, la aparición de formas cada vez más complejas y organizadas, formas que no tienen en sí mismo su propia finalidad, sino que apuntan a una finalidad mayor, que no se agotan en su propia aparición y dinamismo. Todo esto y varios otros puntos desarrolló Santo Tomás. Queremos detenernos en estos. Lo que en esto estamos afirmando es que estas criaturas, estas realidades creadas, estas cosas que vemos, no son la causa entonces de su propio dinamismo, de su propia existencia, de su propia finalidad. Y eso nos hace remontar, nos hace elevarnos a una primera causa incausada, trascendente del mundo. Eso es lo que vamos a tratar de explicar un poquito más en detalle. No demasiado porque no quiero
que se prolongue demasiado esta charla, pero espero dar algunas pistas al respecto. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imagínense que se pasa prestado un libro determinado de unas personas a otras. En una cadena sucesiva, el mismo libro se pasa de unas personas a otras. Lo que quiero destacar aquí, en este ejemplo concreto, es que si no hubiese un dueño inicial del libro que iniciara la serie de préstamos, nadie podría haber obtenido ese libro en préstamo si no hubiese habido un dueño inicial de ese libro. Podemos remontarnos al pasado buscando ese dueño inicial, pero no podemos hacerlo eternamente. No podemos aceptar una regresión infinita, porque si postulamos una regresión infinita, entonces ese infinito tendría que haberse superado de alguna manera para que yo tuviera en este momento el libro en la mano. Y si ese infinito se superó, no es infinito. Vamos a tratar después de volver sobre este argumento, pero esta es la intuición fundamental. Una cadena infinita de regresiones nos lleva a contradicciones. Yo aquí tengo un libro que tuvo que pertenecer a alguna primera persona. No puede haber sido una cadena infinita de préstamos. No puedo remontarme infinitamente a gente que se prestó de otra gente, de otra gente, de otra gente. Bueno, pero ¿cómo se recibió? ¿Quién fue el primero que donó ese libro para que se prestara? Es decir, si yo lo tengo en la mano, eso refuta que la cadena fue infinita, porque si lo tengo en la mano, no fue infinita. Esa cadena se comenzó y es lo que hizo que lo tuviera en la mano. Si no, todavía seguiría la cadena y yo no podría tener el libro en la mano. Del mismo modo, de un modo parecido, sin un ser existente en sí mismo, la analogía del dueño del libro, el don de la existencia no podría haber pasado por una cadena de criaturas hasta llegar yo a existir, a moverme, a mutar, a transformarme, a tener una finalidad más allá de mí mismo. No podría haber una cadena infinita porque eso contradiría mi existencia. Esta es la intuición, yo entiendo, esto es para rumear, es para pensar, para meditar y tal vez para charlar. Pero este es el argumento fuerte que está detrás de estas vías para la existencia de Dios. La imposibilidad de una regresión de causas infinitas. Tiene que haber una primera causa porque si no yo no estaría existiendo, no estaría dando esta charla. O caso contrario, el infinito, si hubiese trascendido, hubiese sido terminado y entonces no sería infinito y por lo tanto no es infinito, estoy contradiciendo mi propia premisa. Hay un argumento parecido, que es el llamado argumento Kalam, que tuvo gran popularidad y que se asocia a todo lo que dije anteriormente respecto de las pruebas, de las evidencias científicas de la existencia, del inicio de la existencia del universo, que se desarrolló a partir del siglo VI, un filósofo árabe, y después lo siguió árabe bizantino, después siguió desarrollando la teología islámica en el siglo XII y lo popularizó en este tiempo un gran apologista, un gran filósofo y teólogo evangelista que se llama William Craig, que es el que vemos ahí en la foto. ¿En qué consiste este argumento? Bueno, a diferencia de las pruebas tomistas que hablan de estas cadenas de causas de las cosas, lo que nos planteamos acá es el universo en su totalidad, por eso tiene el enganche en la presentación de lo que sabemos hoy en día científicamente sobre el universo. Indaga al universo en su totalidad y su inicio temporal. Lo resumimos de esta manera.
vemos que las cosas comenzaron a existir, y tienen una causa fuera de sí mismos. Ese es el argumento cosmológico, que ya habíamos mostrado, ¿m? La argumentación de que no pueden existir sin una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa fuera de sí mismo. Ahora bien, el universo en su totalidad comenzó a existir. Ya vamos a volver sobre esto. Por lo tanto, también el universo tiene que tener una causa. Así como las cosas tienen una causa, acabamos de ver, el universo en su conjunto también, si comenzó a existir, tiene que tener una causa. Vamos a ir entonces a esto de que el universo comenzó a existir, para concluir que tiene una causa. Habíamos visto los argumentos científicos de esto. Numerosas evidencias de que el universo comenzó a existir. Estamos hablando desde el punto de vista científico, ¿no? Habíamos hablado de la edad estimada del universo, de unos 13.700 millones de años, para precisar un poco más, en virtud de esta radiación cósmica de fondo que se detectó, por la confirmación tanto de Penzias y Wilson y del satélite COBE, esta radiación cósmica que habla justamente de este residuo del Big Bang, y que nos lleva a el estado de expansión que también se mide, que se está midiendo, que se sigue verificando y que incluso es acelerada y que nos hace rebobinar, retrotraernos a un punto inicial, como pasando la película para atrás. Es el Big Bang que ven en este momento en la ilustración, que es ese punto inicial. Pero además está la prueba de la entropía, lo que se llama la degradación de la energía, que si el cosmos hubiese sido eterno, ya la energía se habría extinguido hace una infinita cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque existe la acción de la entropía, porque existe la acción de la degradación. Un universo eterno, tal como lo conocemos, con sus estrellas y sus galaxias agotándose en la medida que procesan el oxígeno, el hidrógeno y lo convierten en helio y así ceden su energía por esa reacción termonuclear, eso se degrada, se va degradando y de hecho los cosmólogos pronostican un fin del universo por agotamiento entrópico. Por lo tanto, si el universo hubiese sido infinito, no hubiese tenido un inicio, habría muerto hace una infinita cantidad de tiempo, porque se hubiese extinguido su energía. Estas son las pruebas científicas, pero también hay un argumento filosófico en el que también podemos recurrir a esa imposibilidad de una regresión. Si decimos que hay un universo increado que siempre existió y ahora respondemos desde la filosofía, nunca habríamos llegado al día de hoy. Tendríamos que haber transitado una sucesión infinita de días, remontándonos infinitamente hacia el pasado, pero de vuelta, si se puede remontar el infinito para llegar a hoy, entonces no es infinito. Por lo tanto, empezó. Se cae en una contradicción filosófica lógica. Ya no sería infinito, habría tenido un inicio. Entonces, tanto desde el punto de vista científico como filosófico, el universo tuvo un inicio. Ergo, como vimos en el primer argumento cosmológico que desarrolló Santo Tomás, si lo que comenzó tiene una causa, como vemos en la naturaleza, y el universo comenzó, ergo el universo tiene una causa fuera de sí mismo. No podemos seguir la regresión en el mismo plano del universo, porque estaríamos en la paradoja del infinito. Ese inicio nos remite entonces a esa causa incausada, a ese Dios omnipotente que no depende de la entropía, que no depende de las contingencias del universo. Ahora bien, por supuesto que podemos plantear objeciones a estos argumentos. De hecho, se han planteado
pero en general son objeciones que surgen al no entender bien las consignas de los argumentos. La primera objeción que se escucha mucho es, bueno, si todo tiene que tener una causa, entonces Dios tiene que haber tenido una causa. Si todo tuvo una causa, ¿quién causó a Dios? Preguntan. Pero el principio, el argumento, no dice que todo debe tener una causa. Dice que todas las cosas finitas, temporales y contingentes deben tener una causa, no todo. Y es muy diferente, porque todas las cosas finitas, temporales y contingentes están cercanas a nuestra evidencia. Vemos que todas esas cosas tienen una causa, no tienen causa de sí mismo. Entonces, cuando planteamos el primer miembro de este silogismo, todas las cosas finitas, temporales, contingentes tienen una causa, estamos partiendo de lo que vemos en la realidad. No decimos respecto de la totalidad que tiene una causa, de ninguna manera. Las cosas finitas, contingentes y temporales tienen una causa. Por lo tanto, no estamos hablando de Dios, no estamos incluyendo a Dios, no estamos haciendo una petición de principio cuando postulamos a Dios como causa de estos seres contingentes. También podemos decir, bueno, está bien, el universo existe sin una explicación. ¿Para qué vamos a encontrar una explicación? Y eso de vuelta contradice nuestra inteligencia, la actividad espontánea de nuestra inteligencia. ¿Por qué? Si hallamos una esfera de cristal en medio de un bosque, nos vamos a preguntar por el constructor. Y nos vamos a preguntar por el constructor, sea del tamaño de la esfera de una casa, de un planeta, de una galaxia o de todo el cosmos. Nos es natural la pregunta por el origen de aquello que estamos viendo. Como digo, sea que encontremos una esfera o sea que nos encontremos con todo el cosmos existiendo ante nuestras narices, pasando por una casa, el planeta o una galaxia. Bien, entonces para terminar y ceder, espero, un poco la palabra a ustedes. Lo que decimos entonces es que hay una armonía entre ciencia y fe y concretamente entre cosmología científica y la doctrina del origen de la creación. Justamente por eso me gusta decir la palabra origen, porque está apuntando al origen metafísico, al origen del ser. El inicio es una cuestión científica. Pueden elaborar modelos que tengan que ver con el Big Bang, que tengan que ver con cualquier modelo cosmológico que los científicos quieran elaborar a partir de las observaciones. Pero el origen, incluso si el universo fuera eterno, que aun cuando contradijera nuestras observaciones y la lógica, ese universo estaría sostenido en el ser desde la eternidad por Dios. Por lo tanto, son dos ejes complementarios. San Juan Pablo II dice que la verdad científica es participación de la verdad divina. No hay una contraposición. El científico está como guiado por Dios cuando hace esos descubrimientos, porque está llamado a ahondar en esa verdad divina en la cual no hay contradicción. Y por último, una muy linda imagen que el mismo Juan Pablo II propuso en el prólogo de su encíclica Fides et Ratio de 1998, que dice que la fe y la razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Dos alas. Fíjense, ¿no? Esa imagen y podemos acordarnos de Ícaro. Si una de las dos alas falla, el ser humano se precipita a la tierra. Tanto la razón como la fe se necesitan para elevarse a la contemplación de la verdad. Y por último, y con esto cierro, una ilustración que me parece muy plástica, muy visual, de lo que significa esta armonía entre ciencia y fe. Fíjense, este objeto suspendido, tridimensional, está iluminado por dos fuentes. Si la fuente viene de una dirección,
aparece reflejado un cuadrado. Si la fuente viene de otra dirección, aparece reflejado un círculo. Es decir, es un cuadrado, verdaderamente es un cuadrado o verdaderamente es un círculo, según la perspectiva desde el cual se le ilumine. Estas dos perspectivas son la razón y la fe. Si quieren, este objeto es la verdad creada por Dios, iluminada con, digamos, aspectos complementarios desde la fe y desde la razón. Complementarios porque proyectan dos imágenes, ambas verdaderas, ambas se necesitan para entender mucho mejor la riqueza de la realidad y ambas son creadas por Dios. Con lo cual entonces veo, a ver, ¿qué pasó acá? Eh, hola, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, claro, pero no has finalizado la presentación. ¿Se escuchó todo bien? Tenés que, a ver, creo que tenés que entrar, poner finalizar presentación. A ver, no veo dónde puedo, o sea, sigo compartiendo la pantalla acá. Y seguís compartiendo la pantalla. No, 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 no veo dónde. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, listo, ahora sí. ¿Listo? Se, pero se Sí, vio sí, todo sí. bien, ¿no? Se pegó Ah, bueno, perfecto, Carlos. eso me quedo tranquilo porque a diferencia del Zoom acá no tengo un retorno de cómo se va recibiendo todo. Es simplemente la pantalla y es como navegar a ciegas un poco. No, me preguntaba Claro. si se recibió o no. Bueno, entonces abro el debate a ver qué piensan los demás. Bueno, 29 personas no huyeron, me parece bien. Este, entonces, escucho los comentarios, preguntas, consultas, propuestas que quieran hacer. Bueno, yo como soy el que tiene que actuar un poquito como moderador, como no somos muchos, yo diría que directamente quienes quieran hacer una pregunta, directamente que abra el micrófono y la formule directamente. Yo creo que debe haber alguna pregunta por allí. Pero, Sin, sin vergüenza, sin miedo. Acá somos todos amigos, acá, un grupo de sí, amigos. no, 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 por favor. Además, piensen que muchas veces esta es la parte más rica de nuestro encuentro. Sí, sí, ya después viene otra charlita más donde se va a empezar a hablar ya de ajuste fino y demás que es sumamente sorprendente. Bueno, Espero, si no hay a ver, alguna preguntita, hago yo, pero yo sí, calculo que sí, alguna preguntita debe haber por ahí. dale, dale, ingresa, a ver. Ah, no. Sí, empezá. Sí, sí, por favor, abrir el fuego. Tal vez abriendo el fuego después podemos recoger el guante. Sí, te escucho. Bueno, acá hay alguien que quiere hacer una pregunta, un tal Jorge, que no soy yo, obviamente. Soy yo. ¿Se me escucha bien? Ah, sí, sí, Jorge, Sí. mi Hola, hermano, Claudia, ¿cómo te va? mi hermano Jorge. Ah, se escucha medio bajito, pero que sí, adelante, adelante. A ver si puedo poner más fuerte el volumen, a ver. No se escucha bien, por favor. A ver, Jorge, sí, aportá, por favor, con ¿Se mucho escucha gusto. mejor ahora? No, no se escucha. A ver, Bueno, bueno, sí, sí, voy a buscar mi micrófono y ver si escucho mejor. a ver, por favor. A ver. A ver si me escucha mejor ahí. Mil veces mejor, Jorge. Perfecto. Bien, bárbaro. Mi pregunta es por qué Santo Tomás habla de evidencias de la creación si las evidencias pertenecen al campo de la fe, al campo científico que es ortogonal de la fe. O sea, ¿tiene sentido hablar de evidencias cuando las evidencias son de otro? Si son dos campos ortogonales, es como que no hay que buscar palabras de uno, explicaciones al otro. Bien. Primero, este argumento es un argumento filosófico, no teológico.
Y segundo, él parte de una evidencia, si querés, para lo que sería la ciencia de hoy, de una evidencia científica. ¿Qué es esa evidencia científica? La mutabilidad de la creación, la entropía de la creación, cómo las cosas se corrompen, nacen, mueren. Es una evidencia, si querés, biológica, geológica. Es decir, él parte de datos aunque no estaba en ese momento desarrollada la ciencia como hoy en día está, son datos científicos, porque son datos que nos da la realidad. Acá no estamos hablando de la cuestión ciencia-fe, parte de elementos, de argumentos científicos o científicos filosóficos, en tanto de qué es lo que la naturaleza me está diciendo. Si querés, es un discurso, repito, para esa época, con esas distancias, es un discurso científico, parte de lo que la evidencia me dice. El tema de la ortogonalidad de la fe es cuando se hace ese salto entre fe y ciencia y se empieza a postular un Dios que interviene en la historia, que ha creado, etc. Es una cuestión, si querés, posterior. Santo Tomás parte de lo que me dicen las evidencias de la realidad y por lo tanto parte del método científico de esa época. Ok, lo que querría decir es que es una evolución posterior de la teología esto de considerar la ortogonalidad de los dos campos. No, ya está en Santo Tomás que distingue muy bien entre ciencia y fe, pero por ejemplo lo dice bien al referirse a los misterios de la fe. Que no está en esta primera parte. Esto lo desarrolla en la primera parte de la Suma Teológica, donde más bien hace una reflexión filosófica cuando presenta el argumento de Dios. Después, en otras partes de la Suma Teológica, especialmente en la segunda y tercera parte, ya hace algunos, ya recurre a ciertos argumentos teológicos, pero acá se mueve en el discurso filosófico-científico, ¿no? En esta ¿Fuiste primera... con Meli? ¿Perdón? No escuché. No era yo, fue otro Sí. ruido. No fui yo, fue No, otro, no, hay no, sí, otro te que tiene el entiendo, te micrófono. entiendo. Pero no escucho a ese otro, es un eco. El lunes, yo le acuerdo. El lunes, si la médica No se está escuchando bien. Yo creo que hay alguien que quiere hacer una pregunta, pero se entrecorta el micrófono. Puede usar el canal de chat, ¿sí? Claro. Si no En el funciona caso bien de... el micrófono, se puede usar también el canal de chat con mucho gusto. A ver, incluso, a ver. Bueno, no. Acá encuentro. Encontré una pregunta. bueno, Si se, el lunes mismo. No, por supuesto, porque no se escucha. Esa persona que está tratando de hablar, ¿quiere usar por favor el canal de chat para preguntar porque no se escucha? Eh, Mientras tanto, voy contestando acá si se graba la presentación, sí, se está grabando y Dios mediante después la voy a subir, la voy a compartir con Jorge, la estoy grabando, sí. Para bien o para mal, gracias, digamos. Pero bueno, a ver, mientras tratan de solucionar ese problema vía chat o con el micrófono, vos, Jorge, digo González, no tu tocayo, mi hermano, querías preguntar algo. ¿Ustedes, Fernando, Gaby, querían preguntar algo? Claudio, bueno, te hago una pregunta. Estaba hablando recién, sino que tenía el micrófono apagado. Bueno,
Mencionaste en algún momento, Claudio, de que este universo era un universo sostenido, ¿sí? Algo que va en línea con las palabras de San Pablo, que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Ahí ha habido en ese punto muchas líneas y que han dado controversia. Y una es la teoría de diseño inteligente propuesta por Michael Behe. Sí, entre otros, sí, la caja negra en realidad. Que claro, y otros que se oponen a ello, diciendo de que en realidad Dios es un Dios creador y después no tiene necesidad de intervenir sobre su creación. Es decir, las leyes y las constantes y las leyes de la física estuvieron tan finamente ajustadas desde un principio, claro, que su intervención después se hace innecesaria. Exacto. Solamente no nos lleva a un Dios, a una deidad, pero como que no tiene necesidad de intervenir en su creación. Sin embargo, hay quienes sostienen que no es así, ¿sí? Y dan ejemplos, algunos ejemplos biológicos, como el famoso flagelo bacteriano, sí, y demás. Sí. Que la aparición del ojo, menciona Behe. Sí. La aparición del ojo, exactamente, que en realidad no podría haber sido... yo diría... Que tuvo que haber una especie de dirección. Sí. ¿Cuál es tu idea? Hay varios niveles de esto. Primero que nada, cuando Santo Tomás decía que el universo es sostenido en el ser por el Creador, por Dios, eso no roza directamente el tema del argumento del diseño inteligente. ¿Por qué? El argumento del diseño inteligente más bien va por el lado de cómo interviene Dios en la creación de maneras únicas y excepcionales en ciertas singularidades. Hay varios planos acá y es muy complejo el tema. Primero que nada, cuando decimos que Dios sostiene el universo en el ser, lo que estamos diciendo es que le da el ser, le da la existencia. Y esa existencia como tal no supone un diseño inteligente. Después, cuando hablamos de la quinta vía, cuando hablamos de la meta del universo, de la teleología, del propósito del universo y del ajuste fino, ahí sí entra a tallar un poco el argumento del diseño inteligente, porque aparece no solo un Dios sosteniendo el universo en el ser, sino parece que hasta pastoreándolo de alguna manera hacia una plenitud, hacia la aparición del hombre, y ahí sí se plantea el tema, que en todo caso es el tema de la siguiente. Pero en este caso no se roza todavía el argumento del diseño inteligente, porque lo que estamos hablando es a nivel de las causas de la existencia y de las cosas, de las cosas contingentes y del universo en conjunto, no de la teleología, que en todo caso lo dejamos para la próxima. Es decir, el tema de la evolución y de la finalidad del universo. Acá estamos hablando de el ser como tal. Y aquí no aparece el debate del diseño inteligente. Aparece cuando sí hablamos de que el universo está preparado o no para el surgimiento. Ahí sí aparece, ¿no? Y después vamos a ver qué medida hay que tratarlo, ¿no? Pero bueno, yo diría que eso más bien... que además vos dijiste algo muy interesante. Hay algunos que dicen que no hay necesidad de un creador y que estableció todas las leyes al principio. Eso sí tiene que ver, y eso es la posición, como yo decía, de los deístas franceses, de la Ilustración francesa del siglo XVIII. Estos deístas lo que proponían era una especie de Dios relojero que había digamos, agotado su actividad creadora al comienzo y se había ausentado del universo. Pero, ¿qué quiere decir ausentado? No solamente que no interviene en la revelación, que no interviene en la revelación humana o que no interviene en singularidades a lo largo de la evolución. No solamente eso. Lo que estaban diciendo es que ni siquiera crea en este momento, que la creación fue una cosa al comienzo, que creó al universo perfectamente, le puso un moñito y lo puso a andar. Y que ahora Dios no tiene nada que ver con el universo, ni siquiera lo está sosteniendo en el ser. Ese es el argumento de los deístas del siglo XVIII. Y sí, ahí sí podemos decir contra los deístas que el universo está sostenido del ser desde la eternidad en todos sus instantes de existencia.
Y ahí sí, un compromiso en el ser del universo desde la eternidad, desde su comienzo hasta su consumación escatológica. No sé si con eso respondo. Sí. No, lo que pasa es que por ahí Michael Behe tuvo muchas contradicciones porque él quería mostrar la existencia de Dios en puntos específicos Claro. y decían que, bueno, terminaba creando un Dios tapa agujeros y que es después muy... la ciencia, a medida que avanzaba, Claro. lo iba refutando. ¿Sí? Yo O creo sea, que se puede decir de Behe que un poco también, digamos, cayó en la tentación que caen los cientificistas, que es no distinguir los discursos científicos y filosóficos. Así como los cientificistas hacen filosofía para refutar a Dios, subrepticiamente él desde la ciencia hizo algunas afirmaciones filosóficas sin cambiar de registro. Yo creo que hay como una especie ahí de mezcla de discursos sin discernir muy bien los planos de los discursos. claro. Eh, bueno, Aquí hay algunos comentarios. a ver. ¿Se podía reexplicar esa imposibilidad lógica, por favor? Dice, sí, a ver, es un tema que, que obviamente hay que digerir, ¿no es cierto? De la imposibilidad lógica, supongo, de la regresión infinita. A ver, usamos ese argumento tanto a nivel de cadenas de causa para referirnos a esos libros prestados que si no hubiese habido un primer dueño, no podría tener mi libro en la mano, como en el argumento de que no se puede remontar infinitamente en el pasado, porque si estamos en el día de hoy, ese pasado infinito fue remontado, transcurrió, para no usar mal el pasivo, transcurrió y por lo tanto no es infinito, con lo cual se contradice a sí mismo. Es un argumento, me parece, muy fuerte, pero que no es, que no es, digamos, que no tranquiliza demasiado a la inteligencia porque plantea preguntas, porque deja la pelota picando, porque es un argumento difícil de asimilar y de trabajar. Y no creo que se pueda agotar en una sola demostración o en una sola representación. Yo creo que es un argumento muy provocador, esa es la palabra. Y no es lo mismo que afirmar lógicamente que 1 más 1 es igual a 2. Sin embargo, yo me quedaría, tal vez para un próximo debate, con esta idea, ¿no? Con estas dos ideas que creo que son muy plásticas. Eh, eh, por un lado, sí, ese, si yo tengo un libro prestado en la mano, tiene que haber habido en el pasado un primer dueño. Si no, no tendría el libro en la mano. Yo diría, quedémonos con ese ejemplo y veamos a ver cómo nos resulta ese razonamiento. Esto va por la vía analógica de que si otro no me hubiese dado una causa de mi existencia, que a su vez al otro, yo no estaría existiendo aquí hablando con ustedes si no hubiese habido un primer donador y no un eslabón en una cadena infinita. Un primer donador fuera de esa cadena. Y respecto del encadenamiento de los días, yo no hubiese llegado hoy, que es 28 de agosto del 2020, con el contexto que tenemos y todo, si los días pasados hubiesen sido infinitos. En una palabra, si no hubiese habido un inicio universo. ¿Por qué? Porque el infinito, por definición, es algo que no se puede remontar, es algo que no se puede terminar de enumerar o de pasar.
que es diferente, puede aclararse, de los infinitos potenciales que usan los matemáticos. Los matemáticos usan los infinitos, pero conceptos abstractos, conceptos que son potenciales como una imagen que se puede hacer operaciones matemáticas. Si yo hago 2 dividido 0, eso me da infinito y eso es un concepto, pero es un infinito potencial, es un infinito abstracto, no es un infinito real. No es que de ahí surge una sucesión infinita. Hay un montón de paradojas sobre hoteles con habitaciones infinitas que vienen una infinita cantidad de nuevos huéspedes. Entonces se alojan todos esos infinitos, se alojan solamente en habitaciones pares. Entonces los infinitos huéspedes se pueden alojar en habitaciones impares. Son cuestiones para mostrar que el infinito real, no potencial, no puede existir en la realidad. Son argumentos, repito, que no creo que se puedan satisfacer tal vez con este diálogo, sino que hay que seguir trabajando. Pero son muy fuertes, yo creo, concluyentes de manera lógica. ¿Sí? A ver, acá tengo un par de preguntas, no sé si alguien quiere retrucar, pero bueno, acá tengo una pregunta de Mabel que dice, ese sostén en el ser, esa en la vinculación de Dios con el universo. Bueno, perdón mi desconocimiento, no hace falta aclararlo, eso no tenés por qué pedir perdón, acá todos estamos aprendiendo. Tendría que ver con un proceso de creación continuo sostenido, ajá. Claro, no sería la creación continua, hay algunas teologías y filosofías que se llaman teologías o filosofías del proceso, donde Dios crea continuamente y deviene junto con la creación. No se trata de eso, se trata, en el sentido ortodoxo, de tratar de imaginar analógicamente la eternidad de Dios. ¿La eternidad qué es? Para imaginarnos, vislumbrar. La eternidad es la posesión simultánea y total de todos los instantes de la realidad, en un puro presente. ¿Qué significa eso? Bueno, es como desplegar lo que es este misterio, ponerle palabras pero balbuceando. Lo que estamos diciendo es que Dios, pleno Señor del mundo, del cosmos, de la eternidad, del tiempo, sostiene desde fuera del tiempo ese universo que tiene un comienzo y ese fin. La cronología, la entropía, la flecha del tiempo solo le corresponde a la creación, no a Dios. Dios no deviene en una creación continua junto con el mundo. Dios sostiene desde la eternidad y eso se despliega en una historia. No sé si alcanzo a explicar. Sí, dice, lo que decís no me es fácil, Pablo. Sí, te entiendo perfectamente. Es así. Hay que trabajar un poco la idea y no digo que yo la tenga. Todavía los filósofos y lógicos todavía la están debatiendo. Pero yo creo que estas imágenes que propuse son convincentes y uno puede adquirir a partir de ellas una certeza de que efectivamente el infinito real no existe. No existe en cuanto a cadenas de causas pasadas y no existe en tiempos infinitos pasados. Lo cual nos está llevando a un inicio del universo y lo cual está postulando la necesidad de un creador. Dice Iván. Sí, hay una teoría. Perdón, sí, no, digo que eso. Cuando uno entra en infinitos caen paradojas, ¿sí? Claro. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, hay una propuesta cientificista, ¿no? que dice que puede explicarse el ajuste fino del universo a través de un sistema del llamado multiuniverso, es decir, que en realidad este universo sea uno entre infinitos universos y que, sí, bueno, que uno tuvo que dar las condiciones para la vida, pero la vida en realidad fue una contingencia y la contingencia tiene que estar preestablecida. Y bueno, y ellos dicen que al haber infinitos universos, inevitablemente uno tenía que tener las condiciones para la vida, lo cual caemos en que no es cierto, ¿sí? Porque
Yo puedo tener un conjunto, es decir, el conjunto de números pares, ¿cuánto es? Infinito. Entonces, ahí tengo un infinito, pero no están los impares, no está el 7, ¿sí? Claramente en ese conjunto. Claro. Es decir, que Uno puede imaginar un conjunto infinito no significa que haga inevitable que esté todo lo que sea contingente. Es decir, que debo previamente establecer qué es contingente. Bueno, uno entonces puede ahí imaginar está. una infinita cantidad de universos estériles. Exactamente. Es decir, tuvo que haber tuvo que ser contingente, es decir, que diera las condiciones. Y que haya infinitos universos posibles no significa, ¿sí?, que un universo pueda ser adecuado para la vida. Pero una Eso es. acotación, aun cuando existieran esta hipótesis que parece contradictoria, infinita cantidad de universos, todos fueron creados por Dios según la concepción del Dios creador. Porque todos esos universos dependen de ciertas leyes, tienen sus propias leyes, entropía, no entropía, podemos imaginar universos donde la flecha entrópica va al revés, lo que quieran, pero son todos universos que dependen en su ser de Dios. O sea, el infinito no anula lo que quieren, es más, cuando se postula la idea de un Dios creador y se contrapostula la idea de universos infinitos, no se está queriendo refutar la idea de un Dios creador, se está queriendo refutar la idea del principio antrópico, que es diferente. Como que en realidad nosotros nos ganamos la lotería porque hay infinitos bolilleros, pero eso vamos a hablar con Jorge, lo vamos a ver la próxima. Iván pregunta, ¿cómo se compatibiliza la idea de un universo en expansión y que se va a extinguir con la promesa de cielos nuevos y tierras nuevas del Nuevo Testamento? A mí me produce gracia porque creo que Iván sabe que esa fue mi tesis doctoral. Responder esa pregunta fue mi tesis doctoral. De manera que, bueno, más allá de que puedo mandarles un link de mi tesis doctoral, no quiero, acá Iván está contestando sí, sí. En pocas palabras, claro, el universo nos está mostrando, por un lado, dos cosas. Por un lado, nos está mostrando una flecha de degradación entrópica, datos científicos, ¿no? Nos está mostrando un universo que va a terminar en una muerte térmica, donde las fuentes de energía, soles, agujeros negros, galaxias, van a terminar extinguiéndose. Se habla de un universo donde las mismas partículas elementales no van a tener suficiente poder de cohesión para mantenerse unidas y una especie de sopa diluida de muerte térmica. Eso es lo que se pronostica científicamente con la degradación de la entropía. Pero al mismo tiempo está esta flecha de la que vamos a hablar la vez que viene, Dios mediante, de un aumento de complejidad. Son dos flechas que van a contramano. Esta flecha de aumento de complejidad, desde formas menos complejas hasta formas más complejas, y no solamente hablamos de seres vivos, sino de las estructuras del universo. La creación de un sol, el sol es una estructura muy compleja, porque es una fuente generadora de vida. Tuvo que haber una expansión con cierta uniformidad y cierta desuniformidad, cierta falta de uniformidad para que esos grumos se agruparan y que el hidrógeno se prendiera e iniciara una combustión y que esa combustión alumbrara la vida. Todo esto son cuestiones muy complejas, de complejidad creciente. De la misma manera, entonces vemos dos flechas. Una, aparentemente la de complejidad creciente parece que se va a terminar cayendo en manos de la entropía. Lo que podemos decir de la promesa nueva y de los cielos nuevos y tierra nueva es que, por un lado, la entropía nos está diciendo que el universo es contingente y que no se puede salvar a sí mismo. Pero Dios va a asumir esa flecha de complejidad creciente para producir en el universo esa recreación cósmica. Entonces, por un lado,
la entropía que nos está diciendo que el universo es contingente y no se puede salvar a sí mismo. Pero por otro lado, otro dinamismo que Dios creó, que es la flecha esta negentrópica de mayor complejidad, Dios la va a asumir, eso es por lo menos lo que consiste en mi tesis, para producir el cielo nuevo y la tierra nueva, a partir de una realidad creada. Pero bueno, es simplemente una enunciación. Esos serían como las estructuras disipativas que menciona Ilya Prigogine. Sí, que pueden crear complejidad. Que no contradice la termodinámica, es simplemente que el exceso de energía, en vez de producir un aumento de entropía, se direcciona en una flecha contraria hacia un aumento de complejidad. Sí, pero, bueno, hay muchos pero que ¿no? incluso esa flecha disipativa termina cayendo en garras de la entropía, que no gana la partida. Al final termina cayendo. Exactamente. Sí, Entonces sí. ahí se ve que el universo no puede darse a sí mismo la plenitud. Así que son bueno. órdenes cortos. ¿Cómo? Que son órdenes de corto tiempo y de corto que en el alcance. fondo lo que nos muestra la ciencia es que el universo, la entropía termina ganando la partida. Entonces ahí está Dios primero mostrándonos que con la entropía el universo es contingente y no se da a sí mismo la salvación. Pero, ¿perdón? Que según Kaufman son el origen de la vida. ¿Qué cosa? Las teorías de Stuart Kaufman, las estructuras disipativas. Sí, bueno. Lo que pasa es que antes del origen de la vida ya existía esta complejidad creciente con el asunto de uno se da cuenta de lo que significa la realidad del cosmos, su expansión, la creación de las estrellas, se da cuenta que ya ahí hay aumento de complejidad mucho antes de la aparición de la vida. Pero bueno, eso tal vez para la próxima lo vamos hablando, si les parece. La próxima podemos divagar. La próxima charla va a ser una charla de divague, me parece. Bueno, ojalá. Así que bueno, no sé, entonces, si les parece, espero que hayan por lo menos disfrutado algo de todas estas ideas que tiré. Acá Jorge, Mabel te pregunta a vos, Jorge, ¿qué son las estructuras disipativas? ¿Querés responder vos? Las estructuras disipativas significa que cuando uno, bueno, es un concepto termodinámico, es decir, quienes andamos un poquito con la física, por ahí la termodinámica es la madre de toda la ciencia y como es una ciencia experimental, no hay forma de refutarla, ¿no? Entonces, cuando uno le da calor a un sistema, ¿sí? Cuando le da calor a un sistema, ese sistema empieza a levantar su temperatura, es decir, empieza a aumentar su entropía, empieza a aumentar su desorden. Pero si uno a ese sistema le da energía suficiente, que el sistema en sí mismo no puede disipar esa energía aumentando su entropía, comienzan a formarse estructuras ordenadas. ¿Sí? Es una cosa increíble. Y eso se puede ver fácilmente en un experimento que se llama el experimento de Bénard-Marangoni, que fueron dos físicos que lo mostraron, ¿sí? En un laboratorio, como a por ejemplo, yo tengo, imaginemos una cacerola con agua y que le pongo un poquito de harina, algo que la haga turbia, ¿sí? Y yo le doy calor fuertemente. Vamos a ver, ¿sí? Se puede hacer ese experimento, que a medida que aumenta la temperatura, en vez de desordenarse cada vez más, ¿sí? Todo empieza a desordenarse, se empiezan a mover cada vez más las partículas ahí adentro. Si uno las pudiera ver a simple vista, se empiezan a mover aleatoriamente, pero conjuntamente comienzan a formar estructuras hexagonales ordenadas, ¿sí? Esas estructuras hexagonales ordenadas son estructuras disipativas en sí mismas. Ellas constituyen un sistema que toma energía e intercambia energía y aprovecha esa energía para formar estructuras más complejas y más ordenadas. Yendo a contramano de la entropía. Stuart Kaufman dicen que originalmente yendo a contramano de la entropía, así que era un aumento del desorden. Por eso es la flecha que va en sentido contrario, como menciona Claudio, ¿sí? Y Stuart Kaufman, con toda una demostración matemática, y porque son sistemas, ellos lo aproximan a lo que se llaman redes booleanas, ¿sí? Redes booleanas significa que
se autorretroalimentan entre sí, muestra que la vida pudo haberse originado en las condiciones que tenía la Tierra hace 4.000 millones de años, es decir, donde había una fuente de calor enorme, una gran cantidad de nitrógeno, de fósforo, de oxígeno, y que esa energía, ¿sí?, que no la podía disipar en un aumento de entropía, empezó a hacer sistemas complejos, ¿sí? Y hay unos experimentos de Gagarin y otros más que demuestran cómo se formaron aminoácidos y todo lo demás, mediante oparín, estructuras disipativas de ese tipo. Es decir, las estructuras disipativas son algo que va en contra de la entropía, ¿sí? Y se da en sistemas termodinámicos alejados del equilibrio. Esa es la condición fundamental, sistemas termodinámicos alejados del equilibrio. No sé si se entendió, es muy físico. No, pero sí, pero, sí. Por ahí va la... Pero bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Jorge. No, por favor. Bueno, esperemos entonces, Jorge, dentro de un mes, después lo vamos a arreglar, convocar a la última, que bueno, como vos decís, buenas noches. Va a ser una... Hola. ¿Sí? ¿Quién tomar la palabra? ¿Quién? ¿Se escucha algo? Perdón, no sé si estoy... Se escucha, se escucha. Se escucha. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. Yo me llamo Fabián Maure, soy un antiguo alumno del profesor González. ¿Cómo anda, profe? ¿Cómo andás, Fabián? Qué gusto escucharte. Sí, me invitó Dani, bueno, no quería. No, ven. Quería hacer una pregunta, pero más un poco rupturista. No, capaz que lo han hecho antes, no sé. Yo me pregunto, mejor dicho, le pregunto a usted, antes que nada, muy buena disertación, me encantó. Si cree que en algún planeta lejano esta charla la están haciendo otra civilización. ¿Vos te estás refiriendo a los universos paralelos o espejo? O puede que no sea paralelo, puede que sea este mismo universo. Sí, no, digamos, yo pienso perfectamente viable y posible que la vida y la vida inteligente pueda haberse producido en más de un lugar. Hay tanto las probabilidades de lo inusual de la vida y la vida inteligente como la multitud de los mundos que estamos descubriendo son dos factores que se contrapesan mutuamente como para que uno pueda razonablemente pensar que pueden existir sin duda mundos poblados y con especies inteligentes, sin lugar a duda. Ahora, cómo teológicamente eso se entiende, también tengo un paper al respecto, pero no escapan esas criaturas, si son criaturas libres e inteligentes, no escapan a Dios ni a su redención. Eso no sé si era por ese lado, pero si me preguntás a mí, pienso que es muy probable que exista vida inteligente en otros planetas y que eso no contradice para nada la centralidad de la redención de Cristo, para ponerlo en términos bien claros y precisos. A partir de ahí, no sé, daría en todo caso para otro encuentro hablar sobre esto. Está bien. Muchas gracias. No, por favor. Mi primer promoción. Qué bueno. Después se apasionó tanto con la química nuclear que se fue a estudiar al centro. Al 6, al centro atómico de 6. Fabián, entonces yo también soy. Esto acá es de los TUL. Claro, yo también trabajo en el centro atómico acá en Bariloche. Mire, yo soy de la Autoridad de Regulación Nuclear. 4 años soy de la CONEA yo. No, sí. Bueno, mi director de tesis fue Furnari. Furnari, bueno, gracias a Furnari estoy acá en Bariloche yo. Mire usted. El mundo es un pañuelo. Bueno, un gusto. Bien. Bueno. Lo que te decía, Fabián, que te espera $1 millón de un premio Templeton si podés demostrar que puede haber otra forma de vida no basada en el carbono. Eso ya es medio complicado. El silicio. Pero solamente, profe.
Bueno, el carbón, si nosotros vemos la génesis de los elementos del universo, es uno de los más abundantes gracias a una resonancia especial que la vamos a mencionar cuando hablemos. Claro, exactamente, es algo extraordinario. El proceso triple. Exactamente, el proceso triple A. De eso vos sabés más que yo, obviamente. Y en realidad, si uno tuviese una nave espacial en este momento y pudiera salir, los razonamientos científicos nos indican que si vemos y cruzamos planetas donde la vida pudo desarrollarse, casi con certeza que encontraremos vida, porque ya vamos a ver que la vida justamente era algo contingente, era algo que se podía producir claramente en el universo. Sí. Lo que sí va a ser más difícil es encontrar vida inteligente. Inteligente, claro. Es decir, lo más probable es que si nosotros recorremos planetas y que encontramos vida, y es lo que esperan los científicos, encontremos vida, pero vida simple, ¿sí? Es decir, para el desarrollo de vida inteligente se tienen que dar muchísimas más condiciones. Y si nosotros vemos la historia de la Tierra, ¿sí? De la vida en la Tierra, que lleva como 5.000 millones de años, 1.000 millones de años fue solamente vida unicelular, 1.000 millones de años. Claro. ¿Sí? Después hubo una explosión de vida, pero si vos ves en esa explosión de vida, incluso la era de los dinosaurios, que duró 250 millones de años, nosotros en la Tierra no llevamos nada comparado con el tiempo que vivieron los dinosaurios sobre la Tierra, pero ninguno evolucionó hacia una forma inteligente. ¿Sí? Es decir, si la evolución hacia una forma inteligente requiere un montón de otras condiciones, por eso es que estiman los científicos que encontrar vida va a ser fácil y muy probable, pero vida inteligente no va a ser tan fácil encontrar. Ojalá la haya, no quiero, sería estar solo en el universo, ¿no? Yo para cerrar mi aporte, porque después ya yo tengo que cerrar, si quieren ustedes quedarse, pero yo esto es muy interesante lo que vos decís, porque hablan los científicos, los cosmólogos, los exobiólogos de una ventana inteligente. Esa ventana de inteligencia, de una civilización inteligente, dura muy poco comparado con la historia del universo. Entonces no solamente son las distancias, sino los tiempos. Y que dos ventanas inteligentes puedan coincidir en el mismo tiempo y en espacios cercanos, también es extraordinariamente difícil. Exacto. Eso también es otro factor a tener en cuenta. Las ventanas, incluso las ventanas tecnológicas que hacen posible la comunicación entre civilizaciones, que son más cortas todavía. Claro. Así que es un tema muy complejo. Sí, además. Exacto, sí, no, es muy complejo, muy complejo. Yo me tengo que despedir. Hay demandas familiares urgentes. Bueno, vamos así terminando. Les agradezco muchísimo la participación a todos. Va a estar disponible la grabación, lo repito, gracias a la pregunta, Laura. Yo voy a procesarla, la subo a Dropbox y después le paso a Jorge el link y él la hace circular, después vemos, ¿sí, Jorge? Y después coordinamos, Dios mediante, los últimos de los encuentros, si les parece. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias a todos,